Laura Oster. Schon zu viel. Años 2 veces. Da gibt es noch. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia y vamos a enfocar nuestro lente hoy en México. Estos son los hechos. Manuel López Obrador asumió la presidencia de México este fin de semana y ha lanzado en repetidas ocasiones mensajes dirigidos a los empresarios, sobre todo. Sin embargo, pues hay nerviosismo en los mercados, que continúa creciendo ante la posibilidad de que el gobierno inicie para algunos expropiaciones o que pueda desaparecer fondos de pensiones, etcétera. Envía un mensaje grave de incertidumbre a los mercados internacionales, a los inversionistas y a todos los ciudadanos. El debate es hoy si a México le irá bien, mejor, peor con López Obrador en el poder. El discurso populista para algunos se traducirá en una debacle económica para el país. El gobierno está en bancarrota, como lo advierte López Obrador, o goza de estabilidad, como aseguró en cambio Peña Nieto. El nuevo mandatario logrará reducir los índices de violencia, inseguridad y combatir la corrupción, como ha prometido. Todas esas preguntas nacen hoy en esta nueva semana, la 1 de diciembre, luego de que México tiene un nuevo presidente. Andrés Manuel López Obrador recibió, según el presidente Enrique Peña Nieto, un país con finanzas sanas, con cifras inéditas en indicadores económicos de alto impacto, en índices de inversión extranjera directa y la creación también de empleos. Sin embargo, pues esta nueva administración, como usualmente pasa cuando hay un nuevo presidente y gobiernan también con espejo retrovisor, mirando qué fue lo que les dejó el pasado, pues genera incertidumbre por una potencial huida de inversiones ante el arbitrario cierre del nuevo aeropuerto de México, que fue una de las primeras cosas que el presidente electo hizo, por la desconfianza también de los inversores internacionales que se han visto materializada ante las amenazas de intervenir en la banca, y también la posibilidad de expropiaciones en el sector minero. Tras 6 años de gobierno, Enrique Peña Nieto deja una administración celebrada por unos y cuestionada por otros. En la lista de logros del gobernante del Partido Revolucionario Institucional se encuentran: crecimiento de la economía. Aunque no se alcanzó la meta de 6%, la economía mexicana creció 2.5% anual en los primeros 5 años de la administración del presidente. Generación de empleo. Quizás uno de los campos con avances más notorios en lo que a cifras se refiere. Al cierre de abril, la administración de Peña Nieto reportó la creación de 3.6 millones de empleos, muy por encima de los 1.2 millones alcanzados por el gobierno de Vicente Fox y de los 2.3 millones logrados por el expresidente Felipe Calderón. Reducción de la pobreza. Enrique Peña Nieto deja el gobierno con una cifra récord de reducción de pobreza. Así lo registra el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que a finales de 2017 situaba el índice de pobreza en 43.6%, equivalente a 53.418.000 personas. Aunque el número no parece positivo, sí registra una reducción de casi 3 puntos porcentuales respecto a 2016. Corrupción. Una investigación periodística publicada en el 2014 marcó un antes y un después en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El caso Casa Blanca reveló que la primera dama, Angélica Rivera Hurtado, había comprado una casa de $7 millones en una exclusiva zona residencial de la capital mexicana. El hecho causó revuelo, ya que la propiedad, que no fue reportada por la actriz, fue comprada a un contratista del gobierno cercano al mandatario. Tras el escándalo, la compra terminó por cancelarse y 2 años después, el presidente pidió disculpas a los mexicanos. Con 8 gobernadores detenidos, 2 prófugos y un quebranto al erario público difícil de calcular, los mandatarios estatales contribuyeron de manera importante a los escándalos de corrupción de la administración. Confianza en las instituciones. Los diferentes escándalos de corrupción han minado la confianza del pueblo en sus instituciones. Los partidos políticos, los sindicatos, los diputados, los senadores y la presidencia son los 6 organismos peor calificados por los mexicanos, ya que según la consulta Mitofsky, ninguno supera el 5% de aprobación en una evaluación de 1 a 10. Violencia. Un problema que parece estar fuera de control. El 2017 se convirtió en el año más violento en México en las últimas 2 décadas, con más de 23.000 homicidios y 2.403 desapariciones. Vamos a debatir este tema
que tiene tantos titulares el día de hoy que llaman la atención y vamos a ponerlos hoy sobre la mesa. Quiero saludar en Ciudad de México a Fernando Chacón, asesor jurídico parlamentario, analista político, y a Juan María Naveja, él es analista político experto en relaciones, sobre todo de Estados Unidos y México, que sin duda abarcará un buen pedazo de este programa. A los dos, bienvenidos. Señor Chacón, gracias por acompañarnos. Llama mi atención algunos tweets de esta mañana y hay uno que dice de un empresariado: nos va a ir mal, muy mal con López Obrador. ¿Usted cree que le va a ir muy mal a México? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Te saludo a ti y a tu audiencia del pueblo de Colombia. Hay que partir de quién hace este tuit. Un empresario que ya está poniendo una afirmación de manera negativa sobre la mesa cuando todavía Andrés Manuel López Obrador no ha ganado y pareciera que tuviera una bola de cristal que le permitiese ver el futuro. Pero vamos a los hechos. Los hechos es que López Obrador, en efecto, está llevando a través del legislativo que empezó desde el 1 de septiembre una política para separar el poder económico del poder político, y lo vemos traducido en el proyecto de decreto que se presentó aquí en la Cámara de Senadores para la Ley de Transparencia de los Servicios Financieros, en el sentido de dar más conceptos que impidan que los bancos cobren comisiones A las personas, a los mexicanos, ya de un modo que podríamos llamar usurero, en el cual tienen tanta libertad para cobrar comisiones, Sí. que eso va en menoscabo de Claro. los mexicanos, Pero- y desde ahí sí. ya le está yendo bien a los mexicanos porque se está viendo, porque hay una relación más justa entre la banca y los ciudadanos. Claro, eso por poner un ejemplo, me imagino, señor Chacón, pero todavía no vayamos tan a lo micro, sino vamos a lo macro. Si uno puede hoy decir qué tipo de gobierno va a hacer Manuel López Obrador, porque de todas maneras, si es verdad que no tiene un día gobernando, pero cuando un gobierno se posesiona, en su discurso de posesión uno puede tener señales o claves de cómo va a gobernar. No sé, en dos palabras, ¿qué tipo de gobierno va a ser Manuel López Obrador? Un gobierno progresista y un gobierno que le devuelve la esperanza al pueblo mexicano, que es algo que no había habido aquí en México hace mucho tiempo. Salimos de un partido hegemónico y de un prianato que nos ha traído más de 144,000 muertes, miles de desaparecidas. Somos un país que es una fosa clandestina en sí misma, y realmente el discurso de López Obrador, la legitimidad y el bono democrático con el que llega a Palacio Nacional, da cuenta de que el reto más grande que va a tener López Obrador es cumplir con las promesas que López Obrador se puso sobre la mesa y que puso sobre su libro, y que lo dijo en el discurso, lo ratificó, pero con un pueblo detrás, con una bancada en el Congreso de la Unión mayoritaria, va a salir bien librado. Ahora, señor Naveja, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Ese término progresista hoy por hoy en América Latina se entiende qué es? Pues la verdad, Andrea, primero buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches también a la audiencia que nos sigue, y un placer estar con ustedes. El término progresista está ya muy devaluado, está muy desgastado, es un término setentero que de alguna manera podría ubicarnos en la América Latina que se fue hace muchos años, Andrea. Pero yo ubicaría 4 grandes ángulos. Uno, ¿de dónde venimos? Del gobierno más corrupto de los últimos 30 años, del gobierno que ha dado razones suficientes para que entre una nueva propuesta completamente diferente en el país. Segundo, lo que ha sucedido en los últimos momentos que tuvo este gobierno, porque desde julio 1 abandonó totalmente el gobierno de México de Enrique Peña Nieto. A partir de entonces empezó prácticamente a gobernar Andrés Manuel López Obrador, y habrá que decir que si bien es cierto que Peña Nieto deja una deuda interna y externa elevada, Andrés Manuel López Obrador en 5 meses nos dejó una caída del mercado de valores del 21%, una caída de la paridad del peso frente al dólar de 1 peso, y además la salida de $2,000 millones de capitales. Frente a todo esto, el sábado pasado, en su toma de posesión del presidente de la República, tuvimos la presencia también de una nueva esperanza
La gente, por supuesto que tiene esperanza, como usted decía, Andrea, cada que llega un nuevo gobierno, refrendamos la ilusión de que puede ser completamente diferente. Pero transcurridos estos primeros días, también hay que señalar dos cosas. Una, López Obrador no ha mentido. Está utilizando el mismo mensaje populista de los últimos 15 años. Y hoy la mayoría de los analistas en México hacen la gran pregunta, ¿y cómo le va a hacer? ¿Cómo va a poder proceder frente a un país que va a recibir una gran cantidad de subsidios y que, de acuerdo con lo que él está prometiendo, y que no tiene la solvencia económica para poder sostenerlo? Entonces, esta gama nos hace obligadamente, Andrea, un análisis que tendremos que pensar lo que va a suceder. Efectivamente, estamos comenzando, pero estamos estrenándonos. Hoy, tratando de hacer una negociación por $1,800 millones de los bonos para la construcción de un aeropuerto que de un plumazo y con una consulta realmente deficiente determinó este gobierno nuevo con la complacencia del gobierno anterior, que era una gran inversión para México. Bajo este panorama estamos arrancando la administración. Y bajo ese panorama, señor Naveja, que usted pone sobre la mesa, esta oxigenación, podríamos ponerlo como premisa, la necesitaba México, punto. En eso podemos estar de acuerdo. Lo siguiente es, este modelo de gobierno que plantea Manuel López Obrador, ¿es el que necesita México, señor Naveja, y luego señor Chacón? A mí me parece que borrar de golpe lo que se ha hecho en los últimos 30 años es hasta irresponsable, por decirlo menos, Andrea. Que necesitaba México un cambio, sí. La propuesta que está haciendo Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción es fundamental para poder cambiar todo el estado de cosas en el país. Pero también la impunidad, y la impunidad se combate también atacando aquellos problemas que traen antecedentes. Y cuando se da un perdón colectivo, como lo está haciendo el presidente López Obrador, hay que poner los ojos con mucha alerta y decir también una cosa bien importante, Andrea: México no está en bancarrota. Andrés Manuel López Obrador está recibiendo un país con problemas graves en materia de criminalidad, de corrupción, de impunidad, pero un país que sus cifras macroeconómicas lo ubican hoy como la 13ª economía en el mundo. Es decir, hay que combatir cosas como la extrema pobreza, que ya lo señalaban ustedes. Si tenemos más de 40 millones de mexicanos en pobreza, algunos de ellos, muchos millones de ellos en pobreza extrema, habrá que trabajar mucho. Pero yo pensaría con un tipo de subsidio más planeado que con el subsidio generalizado, que es lo anunciado ayer y antier por el presidente López Obrador. Fernando, frente a esa oxigenación, y si no les molesta que los llame por su primer nombre, Fernando, esa oxigenación la necesita México más bien, ese tipo de cambio de gobierno, de perspectiva, que algunos temen porque dicen se va a parecer a este socialismo del siglo XXI que tanto daño le ha hecho a algunos países de América Latina. A ver, era una oxigenación urgente, o sea, Andrés conoce tanto el Estado porque ha sufrido un fraude en 2006, le dijeron que era un peligro para México, desde los años 80 está trabajando con las comunidades indígenas, haciendo política, y se le ha dicho no una y otra vez, no solamente a él, sino al pueblo de México, con los zapatistas. En 2006, con el Yo Soy 132, que cuando parecía que íbamos a emerger como pueblo, siempre nos ponían el pie. Pero ahora López Obrador lo que ha hecho es desbloquear. Andrés desbloquea, antes que nada es politólogo, y les digo que conoce tan bien el Estado que hoy por hoy es jefe de Estado, y que el modelo que tiene lo tiene planeando por lo menos los últimos 20 años. Andrés Manuel López Obrador es populista, claro que sí, como lo mencionaba Chantal Mouffe, la clave, ser populista es ser demócrata, porque es crear a través de un método de integración de las necesidades más básicas de la gente, ponerlos en la centralidad. Y en ese sentido, cuando dice mi compañero que se cae la bolsa como la gran preocupación, sabemos que cuando la bolsa se cae es porque a la gente le está yendo bien, y que cuando la bolsa sube es porque la gente le está yendo muy mal, y lo hemos vivido aquí. Fernando, pero ahí yo creo que tenemos que ser claros. Cuando los mercados tambalean es porque hay una preocupación. Ahí la pregunta es si la preocupación es válida o no. No podemos decir que porque cuando la bolsa se cae es porque vamos bien. A ver, los banqueros son especuladores, o sea, la iniciativa todavía ni se aprueba y de manera chantajista se cayó la bolsa, cuando no se ha pasado por comisiones y cuando es una iniciativa de ley, que escúchenme bien, lo que plantea es
a establecer una relación más justa entre la banca y los usuarios, porque lo que ha pasado hasta ahora es que la banca ha tenido un 30% de sus utilidades a través de cobrar altas comisiones que no son reguladas. Lo único que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es establecer reglas claras para un Estado de derechas. Estamos transitando de un Estado de derechas a un verdadero Estado de derecho democrático, constitucional y social, que es lo que plantea. Frente a eso, señor Naveja, puede haber incertidumbre del empresariado mexicano, señor Naveja, lo que es el progresismo, de cómo el gobierno, no sé si me está escuchando Fernando, señor Juan María, si me ayuda por favor, producción, para preguntarle al señor Naveja, es si con ese antecedente que nos está diciendo el señor Chacón, justamente ahí puede haber o debe haber temor, sobre todo el empresariado, porque cuando un presidente empieza con ese discurso de la banca y la empresa privada, o sea, es que uno que ya ha pasado por eso en Sudamérica, señor Naveja, con mucho respeto a México, dice, puede preocupar. ¿Ese es el discurso? ¿Ese es el discurso contra la propiedad privada, contra el empresariado? ¿Cómo lo ubicamos? Andrea, usted es una periodista de amplia trayectoria, ha entrevistado a gente de todas las procedencias y conoce los antecedentes de lo que ha venido pasando, particularmente en Venezuela, que usted conoce bastante bien. Yo no quiero caer en el lugar común de utilizar la desgracia de los hermanos venezolanos, que sería una advertencia que ya nos han hecho a muchos. Pero yo establecería cosas muy puntuales, Andrea, del discurso del presidente López Obrador. Es verdad que necesitamos un Estado de Derecho. ¿Sabe usted cuántas veces habló de establecer Estado de Derecho en su discurso de 3 horas en 2 partes el sábado pasado? Ninguna vez mencionó el Estado de Derecho. ¿Sabe usted cuántas veces se refirió con respeto al Poder Judicial? Ni siquiera lo mencionó. ¿Sabe usted a cuántos organismos ciudadanos que son el equilibrio, como el Instituto Nacional Electoral, fueron invitados a la toma de posesión? Ninguno. Es decir, todo este tipo de circunstancias hacen temer una situación general. A mí me parece muy bien el combate a la pobreza, pero también pensando en generar riqueza, y diera la impresión de que el presidente López Obrador nos quiere hacer pobres a todos en lugar de generar riqueza, y este ataque a la gente que genera el empleo, porque finalmente, Andrea, lo que sabemos perfectamente, lo que nos enseña el mundo entero, la historia entera, es que quien genera el empleo son los empresarios, que el Estado debe establecer las condiciones, las facilidades para poder generar el empleo. Los gobiernos, Andrea, en todo el mundo son pésimos empresarios. Eso nos lo dice la historia, y creo que esta es la razón por la cual hay que escuchar claramente el mensaje que están diciendo los empresarios, porque cerraría con esto: México necesita de unidad nacional, y el presidente López Obrador volvió a caer en la división entre liberales y conservadores, una división del siglo XIX que realmente es inentendible, cuando debió llamar a la unidad nacional. Hoy los mexicanos, Andrea, estamos divididos. Y esa polarización, Fernando, si lo tenemos a Fernando me confirman, esa polarización, Juan María, en un país que acaba de cambiar de gobierno, de modelo, de forma de gobernar, de pasar de un gobierno del PAN, del PRI, y llega pues este outsider, como muchos lo están llamando, ¿qué ha generado en México polarizar el país de esta manera? Pero no es un outsider. Los antecedentes de López Obrador hay que recordarlos. Porque esa es la bandera con la que él llega, ¿no? Que no es del establishment, que es un outsider. Efectivamente, pero es de las cosas que el mundo debe saber. Él llega a la política, incluso fue presidente del PRI en su estado. Él es el compositor del himno del Partido Revolucionario Institucional. Posteriormente deja las filas del PRI y pasa al Partido de la Revolución Democrática, del cual fue presidente y abanderado en 2 elecciones presidenciales. Después constituye el Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido que lo lleva en esta tercera ocasión a la candidatura, que finalmente gana de una manera inobjetable. Pero aquí habrá que decir una cosa, Andrea, y ustedes lo han venido diciendo en la cadena de manera muy clara. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Los partidos políticos son en gran parte los culpables de lo que está pasando con la llegada de la extrema derecha a diferentes lugares del mundo. Los partidos políticos que han decepcionado a la población y la corrupción extrema. Y eso es lo que ha llevado al poder a los Bolsonaro y a los Trump,
a muchos elementos, a los Urbán, que están hoy muy de moda. Vea usted lo que sucedió en la elección de Andalucía, en donde está emergiendo el movimiento Vox, que es de la extrema derecha en España, y la caída, la decepción. Después de 36 años de gobernar en Andalucía, el Partido Socialista Obrero Español está perdiendo el control de una de las regiones más importantes, de las autonomías más relevantes de España, Andrea. Vamos a una pausa si les parece. La pregunta de hoy es: ¿a México le irá bien o mal con López Obrador en el poder? El hashtag de hoy es Zoom México, nuestra cuenta @NTN24 Zoom. Nos pueden escribir a esa, @AndreBernal26. Les invito también a escribirme a mi cuenta. De esta manera hacemos una primera pausa. Hoy hablamos de México y las perspectivas con Manuel López Obrador al poder. Ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos aquí en Zoom a la noticia. Hoy hablamos de México y preguntamos si le irá bien o mal a México con López Obrador en el poder. Fernando, Juan María hablaba o mejor dicho, no quiso hacer el paralelismo con Venezuela porque dice que pues, ellos tienen su problema sin duda alguna y sería complejo meterse en ese tema ahora. Pero si López Obrador no se ve al espejo y dice, esa no es la senda, ni la de Maduro, ni la de Evo Morales, ni la de Ortega, ni la de Correa en Ecuador, ni la de Kirchner en Argentina, pues va a cometer los mismos errores. ¿Usted cree, Fernando, que el señor López Obrador se ha visto al espejo y ha dicho, esa no es la ruta a seguir? ¿La tiene clara? López Obrador tiene la ruta muy clara y ese paralelismo entre Maduro y López Obrador no se sostiene, en tanto que López Obrador no fue alguien que llegó al poder por medio del ejército, no es alguien que tenga realmente semejanzas con López Obrador. Fernando, Maduro no llegó al poder por medio del ejército y tampoco lo hizo Hugo Chávez. Ambos lo hicieron en las urnas. Todos los que le mencioné lo hicieron en las urnas, de forma democrática. Y luego se les olvidó la democracia en el camino, Fernando. López Obrador ahorita es un jefe de Estado que tenía que invitar a todos los jefes de Estado para la toma de posición. ¿Por qué no preguntarnos por qué voltear a ver a un Maduro y no voltear a ver al rey de España, lo cual es totalmente antidemocrático porque es alguien que no fue votado en las urnas y solamente por fecundaciones? ¿Porque no le parece que Nicolás Maduro es un dictador a Manuel López Obrador? ¿Esa es la respuesta? Lo que me parece es que López Obrador es un demócrata que tiene un bono democrático como nunca. O sea, lo que haga Maduro es de jurisdicción de ese Estado, pero lo que hace López Obrador es realmente poner en la centralidad de nuevo el discurso del pueblo. O sea, no puede haber un planteamiento de semejanza entre que Maduro es un dictador y por ende falazmente López Obrador lo es. No, pero es que esa no es la comparación. Lo que digo yo es si López Obrador tiene clara que esa izquierda no hizo nada bien en América Latina y no la va a seguir él. Esa es mi pregunta. A ver, la pregunta tiene ya una afirmación que reduce todo un espectro ideológico como un fracaso. ¿A usted le parece que Venezuela está muy bien hoy por hoy? Lo que me parece es que México es un referente ahora mundial para Venezuela, para Estados Unidos, para Bolivia, para España, para pueblos que son profundamente antidemocráticos, más allá de lo que se pueda decir de Venezuela, y eso es lo que realmente le está dando la legitimidad a López Obrador para sentarse en la silla presidencial y empezar a tomar el rumbo de este país. En su discurso, Juan María, hay palabras que repite López Obrador que uno las puede captar de otros tipos de discursos también de una izquierda en América Latina, que es, por ejemplo, recuperar la patria. Cuando se habla de recuperar la patria en México, ¿es claro de qué está hablando el señor López Obrador, el presidente de México? Pues es que la patria no la hemos perdido. Gran motivo por el cual gana él es porque los que sienten que la patria debe tener mejores condiciones es precisamente que le dieron su voto. Pero le voy a recordar a usted, Andrea, unas palabras y usted me dice quién las dijo. Yo ya no me pertenezco, le pertenezco al pueblo. Usted sabe quién las dijo, de dónde vienen esas palabras. En el discurso del sábado está diciendo Fernando efectivamente que estuvo ahí el rey Felipe VI, nada más que las palabras fueron claras. Bienvenido, amigo Evo Morales. Y cuando se refirió al rey fue
dadas las relaciones tan cercanas entre México y España, agradecemos la presencia del rey Felipe VI. Es decir, también cuidando la cancha de aquellos que consideramos muchos son sus simpatizantes y son sus colegas en una forma de ver. Es decir, las palabras son claras y en todo caso tienes que cuidar el discurso que estás pronunciando, Andrea, para que evites ese tipo de comparaciones. Si no quieres caer en esos paralelismos, no los generes, no los propicies. Y me parece que en los dos discursos que dio el presidente López Obrador, tanto en el Congreso como ante el Zócalo de la Ciudad de México, mostró rasgos, dice Fernando, de demócrata. No, dio rasgos de absolutismo, dio rasgos de un presidencialismo que ya conocemos los mexicanos. Este presidencialismo ya lo conocemos. Y créame, Andrea, que yo soy un mexicano que quisiera que dentro de 6 años Andrés Manuel López Obrador nos callara la boca a todos los que hemos dudado y que México, como cerró él en su discurso, sea una potencia por encima de lo que es hoy. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que países como Venezuela, como Argentina, como Brasil, podrían estar en mucho mejores condiciones. Yo establecería lo que hizo el análisis del Financial Times el pasado fin de semana cuando decía: es más peligroso López Obrador que Jair Bolsonaro. Esa es una consideración de Financial Times. Claro. Yo simplemente la estoy reproduciendo, Andrea. ¿Qué opina usted de eso, señor Chacón, Fernando, frente a eso? Y sobre todo, quiero recuperar eso de recuperar la patria. Cuando Juan María dice, pero es que la patria no se nos ha ido. ¿Usted qué opina? A ver, recuperar la patria es presentar una reforma a la ley del ISSSTE y del IMSS para que las parejas del mismo sexo tengan los mismos derechos que las parejas heterosexuales y tengan acceso a la seguridad social. Hacer patria es ratificar el convenio de la OIT para los trabajadores mineros y que se les otorguen más derechos. Hacer patria es lo que López Obrador ha hecho también al impulsar la regularización de la marihuana para que la gente que ha sido usuaria de esta droga no sea enviada a contextos de violencia en un país tan violento como es el nuestro. Hacer patria es lo que una y otra vez ha estado haciendo López Obrador con cada uno de esos discursos y que ahora a través del legislativo y ahora en el ejecutivo también está haciendo patria. Y claro que se arrodilla ante su pueblo, un pueblo que hemos sufrido mucho el embate contra el narco, una fallida guerra que hizo el gobierno fascista de López Obrador. Hacer patria es poner al centro a la gente, es hacer un compromiso con los pueblos originarios, es realmente en los hechos recuperar la patria, porque estamos apatriados. Lo que nos dejan es una nación sin patria, una nación que se la entregaron a los oligarcas y que al pueblo de México nos dejaron a los jóvenes que cumplimos nuestro papel de estudiar sin las posibilidades de tener un trabajo al momento de salir de la universidad. Eso, lo que está haciendo López Obrador con las becas para gente de la tercera edad que ya trabajó y la gente menor de edad, dándoles becas, eso es hacer patria. Establecer un Estado democrático, social, en el cual es la obligación constitucionalmente del Estado mexicano proporcionar los mínimos espacios de dignidad para que puedan vivir las personas. Me preocupa mucho que se hable de Maduro y no se hable de un Bolsonaro que llega al poder a través de un golpe de Estado judicial, en donde el juez que encarceló a Lula con un 70% de aprobación allá en Brasil, con un solo testigo, lo haya mandado a la cárcel, y al juez que mandó a la cárcel a Lula lo nombra ministro de Justicia. Eso es estar en contra de la gente, eso es ser un antisistema, y eso es lo que nos debe preocupar en toda Latinoamérica, el realce de la ultraderecha, en Vox en España con los 2 escaños que el fascismo los radicalismos, Fernando, de por sí son muy peligrosos en América Latina. Sin duda alguna esa ultraderecha, pero también esa izquierda, insisto, ambos el radicalismo son complicados para nuestra región. Juan María, frente a lo que Fernando dice... no hay un radicalismo de izquierda aquí. O sea, López Obrador está dentro de los márgenes de la democracia. No, yo no estoy catalogándolo, yo estoy diciendo que cualquiera de los dos son complejos. Me refiero a cualquiera de esos dos extremos. López Obrador está muy lejos de una izquierda radical. Okay. Reitero, López Obrador está dentro de los márgenes de una democracia formal burguesa. Okay. O sea, una centroizquierda. ¿Usted lo ve como una centroizquierda, Fernando?
es una centroizquierda, es una centroizquierda entonces, sí. que falta Juan María, mucho para ¿coincide que usted llegue con una eso? izquierda. Ya que vamos poniéndole nombres, centroizquierda, no una izquierda radical. Yo creo que he estado convencido siempre de que López Obrador, con tanto que habla de los conservadores, no se ve al espejo. Para mí es un conservador. Y vamos a recordar que él ya fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y no apoyó las propuestas para las uniones de las personas del mismo sexo. Y de lo que está diciendo Fernando, antecedentes, simplemente no voy a hablar bien del gobierno de Peña Nieto a estas alturas, Andrea, pero la semana pasada se realizó en el Consulado de México en Nueva York una boda de 2 caballeros y es una prueba de que el tema de las uniones de personas del mismo sexo ya es tema aprobado en México. El tema de la legalización de la marihuana lo aprobó el presidente Peña Nieto. Si hablamos en el tema de las universidades, habla el presidente López Obrador de instituir 100 universidades en un año, Andrea. Él estableció la Universidad de la Ciudad de México, que es un fracaso. Es una universidad que no da los mínimos controles de calidad. Y por otro lado, también podríamos establecer que Jair Bolsonaro también llegó por la vía de las urnas. Es problema del Partido del Trabajo, que hay que recordar que Lula, a quien puedo respetar y puedo hablar muchas cosas positivas de sus administraciones, pero tampoco dejemos de recordar que él designó a quien fue el candidato al del Partido del Trabajo en la elección del Brasil. No voy a hablar bien de Bolsonaro porque está también en el extremo, pero ganó la elección en la primera y en la segunda vuelta, Andrea. Esas son cosas que son inobjetables. Lo mismo podríamos decir de lo que está pasando con la migración. En los últimos 10 años, México ha logrado bajar el flujo migratorio. Si bien es cierto que tenemos cerca de 30 millones de origen mexicano en los Estados Unidos, también hay que reconocer que en los últimos 10 años es el país que más ha frenado el flujo migratorio entre México y los Estados Unidos. Esas son situaciones que de alguna manera nos hablan que las cifras macroeconómicas hay que bajarlas, hay que llevarlas a la microeconomía. Efectivamente necesitamos que se den becas a los estudiantes, pero los estudiantes que los necesitan. Hay que darles becas a los pobres y apoyos a los pobres que los necesitan, pero no en algo que da la impresión, Andrea, diera la impresión en este momento. Hoy me decía un analista político que el presidente López Obrador está buscando tener 20 millones de voluntades para cuando llegue la elección intermedia y poder tener un Congreso completamente a su favor. Es decir, si vamos a estar en ese terreno de pagar pobreza para tener voluntades, pues entonces ese es el destino que han tenido los países que usted ya ha mencionado en Sudamérica y que lamentablemente hoy, yo sí, ahí sí sería enfático porque no deja de lastimar el ver a los venezolanos que no tienen alimentos, que no tienen medicamentos y que se siga hablando de una administración que supuestamente le ha dado beneficios a un país que era una potencia petrolera y un país que tenía una bonanza en todos los sentidos, sí, como nosotros, con mucha corrupción, Andrea. Ahora, hay un tema que no quiero dejar fuera de este programa, nos quedan como 20 minutos de programa, es uno, las relaciones con Estados Unidos, trabajaremos muy bien juntos, dice Trump, felicita a Manuel López Obrador, pero eso quizás quiero irlo cerrando. Uno que tal vez ha sido aplaudido, Fernando, es el tema de la austeridad, de cómo el presidente Manuel López Obrador lo ha puesto sobre la mesa. El presidente ha abogado por una relación justamente de amistad con Estados Unidos, pero también ha hablado de esos pilares de gobierno de López Obrador, que justamente cuáles serán los de la austeridad. Si me ayuda, producción, por favor, para saber cuáles son justamente esos pilares a los que se ha referido el presidente Manuel López Obrador cuando ha dicho, vamos a vender el avión presidencial. Ningún funcionario gana más que el presidente de la República. Vamos a, si me equivoco, Fernando, el tema de equiparar o congelar los sueldos de los congresistas, por ejemplo. Si eso se llega a cumplir, eso sería muy positivo para México. Fernando. Claro, es sumamente positiva. Si es el talante de un demócrata que sabe que tiene que acercar también a la clase política con la gente, reduciendo la brecha de desigualdad que hay entre unos y otros, poniendo orden al despilfarro que tanto daño le ha hecho a este país. Andrés Manuel López Obrador sabe muy bien lo que hace y
más allá de si es conservador o progresista, su gobierno está siendo progresista, un gobierno que ha impulsado una reforma a la ley de lista y la ley del IMSS para que las personas homosexuales, trans, lesbianas tengan acceso a la seguridad social. No es cierto que Enrique Peña Nieto haya aprobado el uso de la marihuana. El 476 y 79 de la Ley General de Salud siguen prohibiéndola, y es por eso que Olga Sánchez Cordero presentó toda una ley para regular la marihuana. ¿Qué progresista demócrata López Obrador no es? Que también ha impulsado en el Congreso más derechos para el sector minero, más derechos para las mujeres. O sea, López Obrador también se está poniendo sobre la mesa la despenalización del aborto. No hay un país más democrático que el que está planteando López Obrador en su proyecto de nación y que ya se está llevando a cabo. Pero en el tema de austeridad, Congreso. por ejemplo, Fernando, a veces ese tema de austeridad, cuando los presidentes lo toman de bandera, caen en el populismo. ¿Cómo mira usted el tema de austeridad, Fernando? A ver, primero dime quién tienes por populismo y luego podemos platicar. No, yo le estoy preguntando, cuando un presidente habla de me voy a bajar el sueldo, voy a congelar, entonces lo dicen, no es estadista, es un populista. A ver, el populismo es un método que recoge las exigencias más profundas del México profundo. ¿Y cuál es una de las exigencias más profundas del México profundo? Los altos sueldos de los políticos que ya se fueron, los despilfarros que se hacían con techos discrecionales, y el hecho de una austeridad republicana, claro que es populista porque es demócrata al recoger esa exigencia y regular la exigencia, los despilfarros, regular los altos techos discrecionales en el legislativo, y aparte ayuda a hacerle un ahorro al Estado mexicano que puede distribuir esa riqueza en programas sociales que verdaderamente ayuden a la gente y que no estén consumiéndose en frivolidades que hacía la clase política que ya se fue. Juan María, respecto a ese tema de la austeridad y de lo que él propone, ¿ustedes cómo lo ven? En primer lugar, Andrea, tenemos la fortuna de tener estudiosos que están revisando con mucha preocupación el tema del populismo. Les doy dos recomendaciones. Populismo de Herzog es un librito muy pequeñito de la editorial Grano de Sal. Y el otro, que es un brillantísimo análisis de populismo titulado La Era de la Ira. Ahí puede haber una explicación del pánico que está corriendo en el populismo, pero no solamente el populismo de izquierda, también el de derecha, porque no es muchas veces se supone que el populismo solamente está en la izquierda. No, hoy estamos sufriendo un populismo también de derecha que es galopante. Esa es la parte del populismo. Luego la parte de la austeridad. Tienen razón el presidente López Obrador en hablar de los abusos, de los excesos en que han incurrido los gobernantes. En eso no hay más que estar con él, pero tú no puedes apoyar decisiones que son inclusive nocivas para el país. Vender un avión que todavía está en un proceso de leasing, que fue contratado bajo renta, Andrea, nos está presentando que este avión puede costarle más venderlo al país que seguirlo utilizando. Segundo, es fundamental que un gobernante cuente con formas de trasladarse. Yo no veo al presidente de México haciendo esperas de 2 o 3 horas en los aeropuertos comerciales. Eso es populismo. Para mí no hay de otra manera. Si bien es cierto que el avión presidencial era un avión de lujo, efectivamente era un avión de lujo, pero se podía tener un avión de mejor precio, mejores condiciones, claro. Y ya veremos en cuánto se va a vender, ahí lo vamos a observar. Pero, por ejemplo, el cierre de la Residencia Oficial de Los Pinos. La Residencia Oficial de Los Pinos la inaugura el presidente Lázaro Cárdenas, uno de los próceres que más menciona admirar el presidente López Obrador. ¿Por qué se empieza a desarrollar tanto esta residencia? Pues porque el Palacio Nacional, Andrea, ya no podía funcionar en el centro de la Ciudad de México. Ya era un conflicto porque cómo se trasladaba el presidente de la República de Los Pinos o de su casa hasta Palacio Nacional, generando un caos vial permanentemente. Esa fue la razón. Quienes yo he estado decenas de veces en la residencia de Los Pinos, y era una residencia, sí, con los lujos que puede tener una oficina pública, pero lo mismo lo tiene la Casa Blanca, la Casa Rosada, el Palacio de Nariño, lo podía tener el Elíseo. Es decir,
este tipo de residencias no es algo extraordinario. Me parece que ese tipo de pasos hacia la austeridad no le ayudan a México. Sí le ayudan muchas decisiones que está tomando el presidente López Obrador, pero una que nos va a costar muy caro es bajar los salarios de gente altamente calificada. Pensar en que le puedes poner un salario por debajo de los 100,000 pesos, es decir, por debajo de los 8 o 9 mil dólares a una persona que en la iniciativa privada puede ganar 200,000 dólares anuales o más, es perder talento. No, eso es populismo. Lo siento, yo estoy de acuerdo en que hay gente que no gana ni $2 o $2 al día y eso es penoso, pero también tenemos que pensar que se trata de ejecutivos que tienen que gobernar con cierta experiencia. ¿Y sabe usted cuál es la consecuencia, Andrea? Que estamos viendo cómo se está yendo, están renunciando un gran talento que no va a ser fácil que podamos cubrirlo y que el costo lo va a tener el país de una manera mucho más elevada. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de austeridades sin dejar de reconocer corrupción, impunidad y todas esas lacras que le dieron el poder a Andrés Manuel López Obrador. Fernando, le doy la palabra a usted en el próximo bloque. Tengo que ir a una pausa. ¿A México le irá bien o mal con López Obrador en el poder? El hashtag de hoy es ZoomMéxico, @NTN24Zoom. Ahí tienen nuestra cuenta en Twitter. Y Luis ya nos comenta. Gracias, Luis, por escribirnos. México es un país que desde hace años ha tenido muchos problemas sociales y el nuevo gobierno de AMLO debe enfrentarse a ellos y hacer algo para resolverlos. Sebastián dice que López Obrador recibirá un país con una economía estable y debe mantenerla, dando la oportunidad a nuevos mercados del exterior y comenzar a combatir la corrupción y la inseguridad. Y Carolina dice que el nuevo gobierno debe seguir con buenas relaciones de los socios comerciales de México. Si lo hace, le irá muy bien. Pausa, ya volvemos aquí en Suma la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Debatimos hoy en Suma la Noticia si a México le irá bien o mal con López Obrador en el poder y tenemos posiciones interesantes hoy, la de Fernando Chacón y la de Juan María Naveja desde Ciudad de México. Ellos nos acompañan. El tema, el último, que no se puede quedar por fuera, esas relaciones con Donald Trump, con Estados Unidos, luego que fueron, pues podemos decir, tan duras, sobre todo en el tema comercial y en el tema del muro, el tema de migración. AMLO en su discurso de investidura abogó por una relación de amistad y respeto con su vecino del norte de Estados Unidos en medio de la crisis migratoria y también del relanzamiento del acuerdo comercial entre estas dos naciones y Canadá. El presidente de Estados Unidos y con el primer ministro de Canadá estoy hablando para ir más allá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lograr un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de las tres naciones para impulsar el desarrollo de los países centroamericanos y también del nuestro. Fernando, ¿cómo pintan esas relaciones entre Donald Trump específicamente y Manuel López Obrador? Luego que pudiéramos decir fueron tensas, complicadas y sobre todo que el presidente Donald Trump sigue insistiendo en ese muro. Van a ser complicadas todavía. O sea, López Obrador lo que tiene que hacer es poner la dignidad del pueblo mexicano por delante y no dejarse entramar como sí lo han hecho muchos otros países de los cuales no se toca. Y aquí hay que poner que hay un antagonismo entre lo que llaman aquí populismo y la tecnocracia, que ya se fue, que es preocupante cómo esta comentocracia que ya está agotada dice que le preocupa que se vaya gente que venía aquí a hacer dinero, y aquí no se viene a hacer dinero, se viene a hacer servicio público, que se vayan a la iniciativa privada, que el talento es de la convicción que viene a realizar el trabajo político y técnico al gobierno mexicano. Es preocupante que digan que no va a haber un beneficio, sino un menoscabo a los mexicanos porque se venda el avión presidencial, cuando es un elemento simbólico de que el despilfarro se está yendo del país y que eso va a recuperar una, si quieres, pequeña parte, pero va a recuperar también mucha de la dignidad que López Obrador tiene que poner en sus relaciones internacionales. Es preocupante que la comentocracia, que ya está agotada,
diga todo populismo, 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 no defina qué es el populismo, pero diga abiertamente qué es la palabra populismo. Fernando, pero cuando ser populista es ser demócrata. Lo que no es ser demócrata es ser un tecnócrata que está en contra del sistema, en contra de la gente. Eso es lo que es preocupante. Tan desarticulada está la oposición que no es oposición, es una simple reacción que al día de ayer salió a manifestarse con consignas antidemocráticas, como no queremos más consultas, cuando ellos están haciendo un ejercicio democrático y no se les manda granaderos, no se les manda porros, como si nos mandaban a los opositores del viejo régimen que afortunadamente ya se fue. Juan María, tengo 2 minutos nada más. Frente a esta relación Estados Unidos, ¿usted cómo la ve? Hay que decir que Trump no es confiable, que hasta ahora ha sido una relación que ha sido tersa porque no han tenido que enfrentar decisiones, como usted está mencionando, la insistencia del muro, y yo establecería, sí, por supuesto que necesitamos un programa de rescate de países como Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, pero si tú estás golpeando a los empresarios y ahora los quieres llamar para que vayan a invertir no solamente en tu país, sino en los países de Centroamérica, va a ser muy difícil. El presidente López Obrador habla de una inversión de $20,000 millones junto con Canadá y Estados Unidos. Creo que es de los temas que difícilmente van a poder transitar con una persona como Trump. Yo diría, sin mayores cosas con el nuevo presidente de México, insistir, Andrea, que mientras esté Trump en la Casa Blanca, las cosas son inciertas para el mundo. Ya no establezcamos nada más para México. Que pese, Juan María, que Donald Trump diga trabajaremos muy bien juntos y felicita a López Obrador, ¿usted no le cree? No, por supuesto que no le puedo creer, porque lo mismo dijo del presidente de China cuando lo recibió por primera ocasión a días de haber tomado posesión, y a los pocos meses le está generando una guerra comercial. Es un hombre que no tiene palabra, Andrea, entonces lo vamos a ver. El presidente López Obrador dará conferencias de prensa mañaneras, pues minutos antes tendrá algunos tweets que responder por parte de Donald Trump. Y mire, qué bueno que todo se está grabando para que lo que está diciendo Fernando y lo que estamos comentando, los que estamos analizando y que despectivamente nos dicen la comentocracia, pues el tiempo pondrá a cada quien en su lugar, Andrea. En 30 segundos, Fernando, ¿usted le cree a Donald Trump cuando dice que trabajaremos muy bien juntos con Manuel López Obrador? Yo lo que creo es que aquí queda muy claro. No, pero ¿usted le cree o no a Donald Trump, Fernando? Es que es difícil que conteste las preguntas, ¿no? De los intereses neoliberales. Fernando, ¿usted le cree a Donald Trump, sí o no? No le preocupa a la gente, y tan le creo a López Obrador que sé que va a poner Claro, pero esa no es la pregunta. La pregunta era si le cree a Donald Trump o no. Lo va a poner al frente de las negociaciones con Donald Trump. Eso es lo que creo. Hacemos otra pausa. Tenemos más opiniones de nuestros televidentes después de la pausa. Venimos con eso. Continuamos con Zoom a la noticia. ¿A México le irá bien o mal con López Obrador en el poder? El hashtag de hoy es SubMéxico y agradecemos a todos los que nos han escrito. Quiero mencionar algunos que se quedan por fuera. Sergio dice, con el nuevo gobierno de AMLO se respira una nueva esperanza en México. Desde su elección ha demostrado que lidera con ideales y realismo. Isabela, gracias Isabela. López Obrador deberá mantener la promesa que hizo en su campaña en cuanto a economía y materia social. Con esta nueva administración se esperan muchos logros. ¿Tenemos otra más? Sí. Iván dice, yo creo que le irá muy mal. No ha demostrado ser un presidente para todos, sino solo para quienes lo apoyan. Fernando Chacón, asesor jurídico parlamentario, analista político desde Ciudad de México. Mil gracias, Fernando. Y a Juan María Naveja, analista político, experto en relaciones Estados Unidos-México. Juan María, un gusto tenerlo. Gracias a los dos por el debate. Un placer, Andrea, gracias. Gracias a los dos. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.